había tensión, mucha tensión, pero también había como un relajamiento, pues la clase de literofilosofía con el profesor Ferreira, nadie la puede perder, ni nadie tampoco la puede ganar. Se habían hecho 2 preguntas para investigar. A ver, el profesor quería ver el talante de la cuestión metodológica e investigativa del estudiante. Y había dicho que averiguaran a quién se llamó el Gardel del vallenato. Y los alumnos, y se dieron 2 puntos, 3 puntos, y los alumnos han buscado en Google, han buscado en diferentes episodios literarios y preguntado a artistas y cantantes y a periodistas, y muy poco han conseguido. Pero él dio una tercera aseveración y dijo: si alguno coloca que no es ninguno de los 3 que dijo, entonces ni Garavito, ni Buitrago, ni el otro, entonces ese punto está bueno. Pero si es uno de los 3, también el punto está bueno. Por lo tanto, estamos ante un profesor que permite que sus alumnos logren hacer fácil lo difícil. Es una ley física. En las leyes físicas se piensa y se cree que los problemas más difíciles son los más fáciles de resolver. En cambio hay problemas que son sencillos, problemas que empiezan por una pequeña discusión hogar y terminan en muerte, en machete, en violencia, en guerras civiles. ¿Se acuerdan ustedes que el florero de Llorente, que no se lo quisieron prestar y qué tal? Y cosas así, de tal manera que un problema simple puede convertirse en un problema difícil que se lleva medio tablero y no le encuentra solución y en último se tira a la toalla, y ese es un caso extraordinario. Por lo tanto, nosotros podemos determinar que si algún alumno dice ninguno de los 3, sigan investigando, porque muchas veces si le pregunta a Google te dice que Gardel y yo me llamo del programa y bueno, y que Carlos vive. Por lo tanto, a un antiguo iniciador del vallenato se le llamó el Gardel del vallenato. Si no lo encuentran, yo se lo daré a final de año. Por lo tanto, vamos a contentarnos ahora con decir que hay ciudades que resistieron la violencia en su forma más cruel y aún en la actualidad siguen igual. Por ejemplo, digo esto para poder referirme a Caicedonia. Caicedonia es un pueblo encajonado entre las cordilleras quindianas al norte del Valle del Cauca y no tiene término medio para nada. Por eso es que Caicedonia hoy es señalado como gracias mi hermana, uno de los pueblos o de las regiones del país en donde ha sido más cruda la violencia desde los tiempos antiguos hasta el presente, pero se le desconoce como uno de los más extraordinariamente ricos, de los más ricos por la bondad de sus tierras. Estamos en pleno eje cafetero, entre los que producen mucho café y Caicedonia es el lugar donde más cruda fue la violencia. Debido a esto aparece un hombre que gana premios periodísticos y gana premios Manchester, Mangendari, y que ve el periodismo nacional donde él ve y encuentra el esplendor de una naturaleza deteriorada y en la fluctuación de unos ricos valores humanos, y ve la constante de su experiencia periodística y ve el exterminio de razas indígenas, la inmoralidad administrativa, las fronteras abandonadas, las poblaciones olvidadas, y hace un recorrido de norte a sur y de sur a este, y de sur a occidente, y de sur a norte y de norte a sur,
recorriendo el país con su periodismo, un periodismo bueno que lo lleva a escribir varios libros y a ganar muchos premios. Y este hombre fue conocido como Germán Castro Caicedo, y que él dice a sus lectores y los convoca a una secesica revelación y asimismo una denuncia insistente, lúdica y valerosa, quedando en un punto neutral como exige la ética periodística, como les dije, donde no podemos transigir con la inmoralidad antiética del periodismo porque nos parece bien fulano y sutano. Esto me lleva a mí a determinar que es cierto que existen desde muchos tiempos atrás en que una clase se apodera del poder, un monopolio mafioso sobre los alimentos y la producción colombiana, que es la que determina los precios y valores, cuándo se aumenta y cuándo no se aumenta, y hace ver superficialmente la abundancia en el país cuando realmente hay escasez y poco dinero para lograrlo, y vienen alzas y vienen bajas y vienen abundancias debido a los que monopolizan el alimento y la producción colombiana. Y eso viene a través de, creo que, de la Asociación de Comerciantes de Colombia, donde se encuentran las millones de tiendas que ahora últimamente fueron como un cuartel, fueron como una base o una casa lideral de el vicario impúdico que trató de llegar a la presidencia, el hombre de Bucaramanga, y este anciano que no podía aportar mucho, sino que iba a ser un títere más de esas grandes asociaciones. A él quizás le hubieran echado alimentos con precios estables y en abundancia para que el pueblo creyera que había bastante cosa, como sucedió actualmente hace poco con el paramilitarismo, con los gobiernos que han visto de paramilitares últimamente, que salieron cantidades y camiones de guineo y frutas de todas partes, los que monopolizan eso, donde tienen el pie puesto, y habían guineo por cantidades, daban 20, 25 por 1.000 pesos, por 2.000 pesos. Entonces, daba la apariencia de que estábamos en un gobierno bueno y de abundancia, pero realmente eso no es lo que buscan los que van al poder. Por lo tanto, cuando se llega al poder, va a llegar un señor presidente. Y al llegar un señor presidente nos recuerda mucho a aquel libro de Miguel Ángel Asturias llamada El Señor Presidente, que un día de esto le hablaré de literatura guatemalteca. Y para no confundirlo con Arciénaga, Germán, que nos habla de la biografía del Caribe, que es la que nos debe interesar a nosotros. Y vemos que así nuestra mente ha sido bombardeada y es manipulada. Realmente quienes tienen que ver con los precios para que usted no consiga el pan a como es, no es el señor presidente de una república, sino los mecanismos que estén a favor de él o en contra. Si están a favor, se facilita todo a través de los que manejan el monopolio de los alimentos en Colombia, los que manejan lo que se conoce como el monopolio comercial, que tiene que ver mucho con los que dirigen las cuestiones de renta y todas estas cuestiones, y cámaras de comercio y todas estas cuestiones, y le hacen la vida posible o imposible según el que esté en el poder, para que el pueblo siempre crea: aumentaron la leche, esa es culpa del presidente. Siempre lo ha aumentado, pero esta gente, los que monopolizan los alimentos, son los que determinan la escasez o la abundancia, o la hacen ver en el pueblo. De ahí que hay un gran enemigo para un presidente, y es precisamente el monopolio de la alimentación de los colombianos, que es producida por los colombianos, pero manejada y adueñada por unos cuantos, y en eso tiene que ver el sistema capitalista. Pero el pueblo no se le deja educar ni se le deja pensar.
y nos llenan de mentiras. Y entonces dice que el problema es el presidente que tenemos actual. Porque en el anterior había bastante guineo, claro, venían todos los guineos de la zona paramilitar donde ponían el pie para hacer ver que el gobierno que estaba sí estaba alimentando al país y no había ninguna amenaza como Venezuela, que en última instancia quien lo está matando, que lo mató de hambre y lo estaba matando de hambre, no era el presidente, porque ellos nunca tienen que ver con eso, sino la política internacional, liderada desde el norte de Estados Unidos y otros países capitalistas reunidos. Y aquí en Colombia, el monopolio de los comerciantes. El vicario impúdico que fracasó en la presidencia y que no era capaz de dar un discurso ni siquiera de 5 minutos para decir buenas tardes, porque la plevedad lo imbuía por todos lados, tenía cuarteles en cada una de las tiendas recolectando votos y sin embargo no quedó, porque es que no tenía por qué quedar. No tenía nada que presentar ante un Congreso Mundial de oratoria. No era más que un títere o una pieza de ajedrez que se jugaba el partido que está a punto de ser cadáver político en Colombia, con todos sus rastreros periodistas. Y por eso hablé de que el periodista tiene una ética y tiene un valor. Y hablé de este hombre que en última instancia hace las pezuñas del diablo y todas esas cuestiones. El Carina, este se llama Germán Castro Caicedo, y muy buen escritor. Pero hoy me acontece este examen que vamos a hacer, que le dije, ninguno de los tres. Bueno, ninguno de los tres es una respuesta. Fulanito o sutanito es otra respuesta. Y yo los evaluaré, pero existe a alguien que se llamó, y si no lo encuentra en Google, ni se lo puede explicar ninguno, yo un día esto se lo digo. Ahora mismo si quiero, pero no se lo voy a decir ahora. Le voy a mencionar el nombre, nada más, de lo que se encuentra en Buitrago, uno de los primeros cantores, Garavito, por ejemplo, también, etcétera, etcétera. Hay varios, pero solamente a uno se le llamó el Gardel del vallenato. Y esto es periodismo, pero usted no le puede preguntar a los pelados de ahora que están en el periodismo, que usan areticos y para que te den una propagandita, etcétera, etcétera. El profesor Robinson es creador. Yo descubrí quién fue el primero que hizo una carrera en mototaxi en Barranquilla y que se extendió a toda Colombia y quizás a toda Sudamérica y Latinoamérica, con una lambreta vieja. Tenía el nombre del terrorista de Venezuela, Ilis Ramírez, utilizado por Charles de Gaulle en la guerra en África, en Argelia, y que hoy en día creo que está condenado, si acaso no murió, preso. Le decían Carlos, el terrorista, Ramírez Ilis, de Venezuela. Bueno, ese el Chacal fue el fundador del mototaxismo en Colombia. Un hombre sin trabajo que tenía una lambreta vieja y de pronto hizo una carrera y le digo, bueno, yo te cobro como si fuera un taxi. Y la muchacha, como necesitaba ir corriendo y no había nada por ahí, ni carro de mula, le pagó como si fuera un taxi. Se unieron la palabra moto y taxi y eso apareció en el Heraldo. Eso es periodismo creativo. Pero la ética del periodismo me enseña a otras cosas. Entonces, en el señor presidente de Germán Arciénaga, no, como ya le dije, Asturias, Ángel Asturias, tenemos que en muchos países democráticos la democracia tiembla y tienen señores presidentes que muchas veces no tienen la culpa de las carestías, las cosas, sino quienes manejan el monopolio de la alimentación colombiana, que hay que arrancárselo de las manos y convertirlo en propiedad del pueblo para que haya un pueblo bien alimentado y bien educado. Yo podría decirle fácilmente a ustedes que aquí en Colombia confundimos dos cosas. Que hay una ciénaga de oro que hay que pasar por Cartagena y Montería, y hay una ciénaga grande del Magdalena. Pero hablar de la ciénaga de oro es algo que nos está llevando a una situación donde nos trepamos
nosotros nos trepamos una de las estribaciones de la serranía de San Jerónimo, y esta se asoma aquí la patria, y esa patria ahí se refleja ciénaga de oro en nuestra Colombia, con ese dejo apacible y dulce de las villas de Oriente descritas en crónicas de viaje. Es como un regalo de Dios. Lo rodean fincas, bosquecillos y pequeños parajes. Su música, su inquietud literaria, su comercio, su pequeña industria y demás manifestaciones culturales y de clase realiza un compendio vivo de nuestra Colombia, y existe aquí la ciénaga grande del Magdalena, que está después del puente Pumareo, y para que ustedes vayan adquiriendo conocimiento de Colombia. Y así como viajamos nos podemos dar cuenta que nos han enseñado mentiras de la cuestión socialista, y nos han dicho y nos han hecho ver y creer que es el infierno, pero lo han confundido con un partido político, y los partidos políticos, como ya les he dicho en ciencias sociales, no son los sistemas económicos. Los sistemas económicos no son partidos políticos. Los partidos políticos desaparecen. Los sistemas económicos tienen que nacer, crecer, reproducirse, y mueren cuando ya tienen 400, 500 años, según los últimos que vivieron. Sistema económico fue el esclavista, el feudalista, el capitalista. Y en el futuro están el socialismo y el comunismo. Nos empiezan a decir que hay una cortina de hierro en Rusia. Y esto es una mentira, para hacer ver de que nosotros sí tenemos un expansionismo libre y que aquí no hay cortinas de hierro, aunque haya toda la corrupción del mundo, como el abracarse egoístamente y avaramente y adueñarse del monopolio de los alimentos de los colombianos y querer aumentarlos y querer aguantarlos o botarlos en un momento dado para que el pueblo no tenga acceso a ellos. Y decimos que estos sistemas son buenos con su partido político que los representa. Yo les voy a hablar y me atrevo a decirles, queridos estudiantes, que la cortina de hierro no existió. Y no existió porque esa es una palabra inventada para reflejar lo que es un pedazo de madera o de palo que estaba pintada de rojo y negro, como se pintan las puertas de las peluquerías. Y cuando se pasaba ese palo rojo con otros colores, como rojo y blanco, que tiene la peluquería, podríamos decir que hemos pasado la cortina de hierro y estamos en la Unión Soviética y estamos en plena Moscú socialista, en la época del bloque socialista. Fíjate usted cómo nos llenan de mentiras los medios de comunicación y nos hacen creer y nos inflan en la mente una cantidad de mentiras que usted termina creyéndolas. Nunca ha existido ninguna cortina de hierro en Rusia. Es un palo pintado de azul y blanco como las peluquerías, que cuando usted lo pasa ya está como frontera, ya está en Moscú. ¿Se dan cuenta ustedes hasta dónde llega el rastrerismo periodístico que está votando últimamente la universidad y la facultad de periodismo, que hoy le llaman medios de comunicación de organización social o comunicación social? Muy distinta a aquellos nuestros periodistas que se esforzaban por buscar el reportaje, la noticia y la crónica, como fue don Gustavo Castillo García, como fue Ventura Díaz Mejía, como fue Marcos Pérez Caicedo y muchos más, por solo mencionar a esos tres íconos de la comunicación colombiana. Hoy en día se ha perdido la ética periodística y el periodista está al mejor postor, aunque lo esté comprando la mafia y asesinando la mafia, él se contenta con unos pesitos en el bolsillo y hasta le dan premios nacionales. Con el profesor Robinson
no le puede enseñar una cosa distinta a decirle la verdad. Para ustedes, queridos estudiantes que quieran estudiar periodismo, aquí podemos mencionar a muchos que nunca pisaron una universidad para estudiar periodismo y han sido grandes e inolvidables, que pueden llegar a una universidad y dar cátedra. Así que no te ufanes ni te enorgullezcas que estés estudiando comunicación social. Ya eso es un negocio. Eso es como el fútbol. El fútbol ya no es fútbol. El fútbol es una mafia descarada y una máquina de lavar plata. Una lavandería podrida y asquerosa. Yo no veo partido de fútbol. Yo no pierdo 2 minutos viendo a ninguna Colombia ni ningún Junior. Hágalo usted. El profesor Robinson no pierde el tiempo en eso. Por eso, queridos estudiantes, si ustedes colocan que ninguno de los tres se le llamó el Gardel del vallenato, puede ser. Si coloca uno de los tres, también puede ser. Y si no coloca a ninguno, también puede ser. Pero sí existió y existe. Bueno, existe en los libros. Y yo le voy a decir ese libro cuando le hable del antiguo cancionero colombiano. Ahí está el Gardel del vallenato. Un día de esto se lo traigo para que lo lean, porque no me gusta dar con cucharita como si fueran niñitos de biberón. Tienen que investigar, llegar al conocimiento utilizando la metodología, la nosología, para que pueda haber un verdadero investigador del conocimiento y su mente y su conocimiento sea frío y neutral. Y aunque le apunten a la frente 100 soldados para fusilarlo, como hicieron con el poeta de España, el creador de las bodas de sangre, así aceptará Ferreira, pero nunca torcerá el rabo para beneficiar al lumpen y a la mafia colombiana en todas sus esferas, tanto política como deportiva y social. Nos vemos en la próxima y espero que me traigan quién fue el Gardel colombiano en el vallenato.